En este video presentamos una investigación sobre los elementos o componentes básicos electrónicos que puedes utilizar para desarrollar diferentes proyectos en un Arduino. Hola, mi nombre es Cristian Uriel Gutiérrez Hurtado y me toca hablar de los componentes electrónicos, su clasificación y sus características. Pero primero debemos reconocer qué es un componente electrónico. Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte del circuito electrónico y suelen estar encapsulados generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, que terminan en dos o más terminales conocidas como patillas metálicas. Estos son clasificados según cuatro cosas como son su estructura física, que pueden ser discretos, encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, etcétera, o integrados, formados en conjuntos más complejos, por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica. Según su material de fabricación, semiconductor o no semiconductor, su funcionamiento, activos que son capaces de suministrar energía a un circuito electrónico, o pasivos que solo pueden recibir energía sin ser capaces de suministrarla. Y finalmente, según su tipo de energía, electromagnéticos, que aprovechan la energía electromagnética de los materiales, electroacústicos, que transforman la energía acústica en electricidad y viceversa, y optoelectrónicos, que transforman la energía lumínica en eléctrica e igualmente viceversa. Hola, mi nombre es Carlos Daniel y me toca hablar sobre el funcionamiento de los componentes. La resistencia. La función de la resistencia es oponerse al paso de la corriente eléctrica en el circuito. Esto para que los demás componentes no se dañen por tanta corriente. Tienen unos collares de colores los cuales indican el nivel de resistencia en ohms que ofrecen. Parlante. Tiene una bobina móvil la cual decodificará los sonidos enviados para luego amplificarlos y que sea audible al oído humano. Está conformado por un imán, una suspensión, una bobina móvil y una membrana. El interruptor. Es un pedazo de circuito el cual se conectará al resto de este. Este pedazo tiene una compuerta, la cual se abrirá o se cerrará para dejar pasar la electricidad y la corriente. Tiene un límite de corriente dependiendo del modelo. LED. Al pasar corriente por el diodo LED emite fotones, los cuales producen luz. Por lo general trabajan a 2 voltios, pues se pueden llegar a quemar muy fácilmente si se les da demasiada corriente. Pulsador NA. Cierra el circuito al accionarlo. Tiene una tensión y aislamiento limitado dependiendo del modelo. Fusible. Cierra el circuito cuando la corriente alcanza niveles que podrían dañar a los componentes de este. Esto lo hace intercalando elementos más débiles. Puede soportar hasta cierta cantidad de corriente cuando se cierra el circuito. Por lo general es mucha, pero hay que revisar por si no es suficiente. El voltímetro. Los voltímetros trabajan sobre los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica. Para ello cuentan con unas bobinas de hilo de poco grosor y con un gran número de espiras, por medio de las cuales se logra el momento necesario para que la aguja indique con un valor infirmo la intensidad de la corriente. Display LED. Es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido, cuando está conectado o polarizado directamente, y en este caso emitirá la luz. Fuente de alimentación. Convierte la corriente alterna en una forma continua de energía que los componentes del circuito necesitarán para funcionar. Ahora hablaremos de la simbología. La resistencia tiene solamente dos terminales sin polaridad. El parlante tiene dos contactos con polaridad. El positivo suele estar marcado en colorado o con un signo positivo, mientras que el negativo va en negro o con un signo negativo. El interruptor solo tiene dos terminales sin polaridad. El diodo LED tiene polaridad. El catodo negativo esta pata es más corta, también marcado con una muesca en la base del diodo, con la tensión adecuada. El catodo debe ir al positivo y el anodo al negativo, para que el LED se ilumine. El pulsador NA en el estado de reposo tiene dos terminales sin polaridad, mientras que está pulsado. Cierra el circuito.
El fusible tiene dos terminales y no tiene polaridad. Sirve para evitar subcorrientes protegiendo el circuito. El voltímetro es una de las funciones que se incluyen en el multímetro o taser. Mide tensión y su unidad es el volt. Tiene polaridad, se indica con un signo positivo y uno negativo. El display de 7 segmentos generalmente es de LEDs. Cada segmento está representado por una letra. El punto decimal es considerado en un segmento aparte. Fuente de alimentación. Tiene dos terminales la línea, más ancha en el dispositivo y la angosta en el negativo.